Bien, es momento, como no podría ser otra manera, de hablar también de cuestiones que afectan, en este caso, las noticias que tienen que ver con la actualidad nacional. Saben ustedes que hace unas horas había reacciones también de esas ayudas al funcionamiento que presentaba Sánchez. Queremos analizar esta cuestión y alguna más también que ha tenido lugar en las últimas horas, en los últimos días, como son concentraciones precisamente para pedir, ¿no?, mejoras en la gestión forestal. Lo vamos a hablar todo esto, en este caso, con el diputado en el Congreso, con el señor Tomás Guitarte, por Teruel Existe. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, con nosotros en los estudios, bienvenido. Gracias. Bueno, Teruel Existe ha conseguido que Pedro Sánchez anuncie 5 días después, ustedes el 7 de octubre decían que no iban a apoyar los presupuestos si no se ponían en marcha las ayudas al funcionamiento. 13 de octubre ya están puestas en marcha, o al menos anunciadas. ¿Qué va a hacer Teruel Existe? Bueno, pues en principio, congratularnos de que esto haya sido así. Realmente era una reivindicación de muchos años, y en concreto de los años que llevamos en el Congreso. Es una negociación que empezó ya la primera vez que nos tocó negociar presupuestos, que fue en el año 2021. Allí parecía que todo estaba conseguido. No sé si recordáis unas palabras que llegó a decir la ministra, que cuando compareciendo en el Senado dijo rotundamente sí, son ayudas que se pueden dar y que las vamos a dar. Sin embargo, una reacción de algunos gobiernos autonómicos, entre ellos el nuestro, que dijo no se pueden dar, hay un error de traducción y no se pueden dar. Bueno, cuestiones que esa negociación que parecía conseguida ya en el año 21 se paralizó hasta que la Comisión Europea pudo autorizar, digamos, de forma unívoca esas ayudas. Las negociamos para el 2022. En el 2022 conseguimos en última instancia introducir una disposición adicional, la 123, que recoge ya las ayudas. Ya en los presupuestos aprobados de este 2022 están esas ayudas. Y ahora, cuando empezaba a llegar el momento de la negociación del año 23, dijimos, bueno, lo lógico sería que se cumpla lo que ya pactamos el año pasado, de introducirlas en el presupuesto del 2022. Y dijimos como condición que si no se ponían en funcionamiento antes de llegar a aprobar los presupuestos, pues no apoyaríamos los presupuestos. Quizá probablemente ese ha sido el elemento decisivo para ponerlas ya en marcha, pero en cualquier caso lo que están haciendo es cumplir una obligación que ya conseguimos introducir en presupuestos el año pasado. ¿Van a apoyar los presupuestos del Estado? Pues dependerá de que lo que negociemos a partir de ahora en otras cuestiones. Esta era una condición sine qua non, era una línea roja sin la cual prácticamente no podíamos ni hablar, porque era la condición previa para poder seguir hablando, porque no queríamos que pasase otra vez una mera, diríamos, asunción teórica del problema, pero no su consignación presupuestaria. Si se solventa como parece en el Consejo de Ministros de la semana que viene, pues obviamente empezaremos a negociar otros aspectos muy importantes para la provincia de Teruel. Pero este era muy significativo porque aparte de las cuantías económicas, que luego podrán ser mayores o menores, o nos tocará negociar hasta qué límites son esas, demostraba si había voluntad política de afrontar este problema y estos compromisos con Teruel, y queríamos que se demostrase. Este es un compromiso que viene ya del acuerdo de investidura. En el acuerdo de investidura figura ya que han de dar estas ayudas a las áreas despobladas, y parecía que cada vez había que volverlo a renegociar, ¿no?, en cada presupuesto, y por eso queríamos esta demostración de voluntad política de abrir este camino. Ayer declaraciones por parte de todos los partidos políticos, evidentemente también el Partido Socialista en Aragón, con unas declaraciones de la consejera de Presidencia, Maite Pérez, anunciando también la buena disposición y la coordinación entre instituciones. Sin embargo, Teruel Existe, pues anunciaba que esto se conseguía gracias a la formación. Algo habrá hecho el PSOE, señor Guitarte. Bueno, nosotros decimos que aquí ha trabajado mucha gente durante muchos años y no queremos ser protagonistas absolutos. También decimos, sin embargo, que si no hubiese estado Teruel Existe en el Congreso y en el Senado, de esto no estaríamos hablando. No estaríamos hablando porque solo nosotros y los digamos, resto de diputados, sobre todo el Grupo Socialista, saben la cantidad de reuniones con ellos, con los ministerios, que está suponiendo conseguir estas ayudas, porque no había voluntad real de aplicarlas. Es decir, no había voluntad real, y ha tenido que sacarse todo a base de pura negociación, a base de negociaciones extremas, de asunciones que se hacen en el último momento, en el último minuto. Pero por fin ha llegado. Yo creo que cuando llegas a uno de los objetivos que te proponías, casi te olvidas de todo el trabajo previo, ¿no? de lo pesado y de lo constante y definitivo que ha tenido que ser el trabajo previo.
pero hay que recordarlo también porque, como mencionaba antes, esto podía haber llegado mínimo 2 o 3 años antes, que había voluntad clara de los ministerios de aplicarla en el año 21 y se frenó precisamente por algunos de los que ahora alardean de haberlas conseguido. Bueno, lo cierto es que además de esta cuestión que usted está contando, ha habido más temas. Ha sido una semana muy interesante, también algo convulsa. Teruel Existe va a recurrir a la Audiencia Nacional los criterios, en este caso, de la ubicación de la sede de la Agencia Espacial Española. Si lo va a recurrir es porque da por hecho que Teruel no va a ser la candidata. Bueno, es que curiosamente han puesto unos condicionantes que son imposibles de cumplir para Teruel. Por ejemplo, piden que la localidad que la acoja tenga AVE. Obviamente nosotros no tenemos AVE, no porque no lo hayamos demandado, sino precisamente porque el Estado no nos lo ha querido construir. Piden que haya vuelos internacionales en un máximo de 1 hora desde el lugar que se elija. También es una cuestión insalvable para Teruel, que dicen, están pidiendo disponer de unas infraestructuras que precisamente el Estado no nos ha querido dar nunca, ¿no? Y no porque nos hayan reclamado. Y nos parece... Pero eso no es lo sustancial. Lo sustancial es que ellos mismos están sacando un anexo de condiciones que incumple la propia ley que aprobó el Gobierno y el Parlamento, que es la Ley de la Ciencia. Estas condiciones no son coherentes con los objetivos que dice marcar la Ley de la Ciencia, que precisamente los marca porque nosotros nos preocupamos en las negociaciones de introducir todos los criterios de cohesión territorial y de lucha contra la despoblación entre los objetivos que debería cumplir la ubicación de la agencia. Entonces no parece de recibo que el propio Gobierno haga caso omiso a lo que pactan sus grupos parlamentarios, a lo que se aprueba en el Congreso. Recientemente hubo una moción en el debate del Estado sobre la Nación que proponía la ubicación en Teruel. Bueno, no fue en el debate, fue un debate previo y lo apoyó incluso el PSOE. Ajá. Y salió aprobado con mayorías amplísimas. Con lo cual no parece lógico que haya esa discordancia entre lo que se aprueba en el Congreso, incluso las leyes, y lo que luego se aplican los reglamentos. Incoherencia entre hechos y palabras. Bien, ustedes lo van a recurrir. Sí que es cierto que, bueno, automáticamente en Aragón el cuatripartito lanzaba una rueda de prensa, además conjunta. Decían que todavía quedaba trabajo y que iban a pelear todavía por esa candidatura, que no había aeropuerto 1 hora, pero sí 1 hora y 20. Sí, no, todos son cuestiones matizables, pero el problema de fondo es que parecen imponerse unas condiciones que orientan la elección a prácticamente una ciudad o 1 o 2 ciudades y en contraposición con los principios que se han dicho antes y se han tomado en la Ley de la Ciencia. La Ley de la Ciencia es una ley que es obligado cumplimiento. Entonces, no pueden ponerse criterios que contradijan esa ley. Y obviamente lo que hay que hacer es preparar una buena candidatura. Primero hay que intentar que se cambien los criterios, que se cambien de manera, digamos, voluntaria o de oficio por el propio Ministerio, que se cambien los criterios, habiéndoles trasladado, como los hemos trasladado, lo dijimos el otro día incluso en el Congreso, que esos criterios incumplen la Ley de la Ciencia, incluso internamente incumplen la propia orden que convoca esos criterios, porque los criterios figuran en un anexo y en la propia ley, en los artículos primeros, vuelve a repetir los principios generales de la Ley de la Ciencia. Entonces da la impresión que se están priorizando probablemente la comodidad de quienes quieran ir allí a trabajar por encima de principios generales de ordenación del país. O sea, si el país ha decidido que es uno de sus objetivos fundamentales la cohesión territorial y caminar en ese recorrido hacia un equilibrio territorial donde todos los territorios tengan oportunidades y esta ubicación de la agencia, uno de sus objetivos a cumplir era ese, no parece lógico que se impongan por encima de esos criterios principales de país, se impongan, pues no sé, probablemente las apetencias personales de quienes van a trabajar allí. Yo decía un poco en tono irónico que han puesto eso, igual que podían haber puesto que tenga playa, porque al final da la impresión que es comodidad para viajar, comodidad para acceder a los aeropuertos o a los trenes, pero eso son condiciones exógenas que no son puramente del funcionamiento de la agencia, o sea, son condiciones muy accesorias dentro del principal de los objetivos que debe cumplir la agencia, tanto la agencia como funcionamiento interno y tanto la agencia como parte de esa política de cohesión territorial que dice aplicar el Gobierno o que quiere aplicar el Gobierno. Lo cierto es que incluso, bueno, pues sectores empresariales como Cepime o COE en Aragón también iban un poco por esa línea, ¿no?, que usted está contando, la de facilitar también a los funcionarios que en este caso van a trabajar ahí. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre con todo esto. Y para terminar también, fíjense, mientras en Zaragoza estábamos en pleno pregón, ustedes también convocaban a la España vaciada precisamente para prevenir o reivindicar prevención de incendios todo el año y una
gestión eficaz del territorio. ¿Qué propone Teruel Existe? Bueno, pues es una acción que se desarrolla siempre todos los años a principios de octubre y en este año en concreto se quiso destinar a la prevención de los incendios para llamar la atención sobre políticas forestales y de gestión forestal que entendemos que no se están haciendo adecuadamente. Porque, bueno, creo que es ampliamente compartido que los incendios no solo hay que apagarlos cuando se produce, sino que hay que prevenirlos. Y en esa prevención, yo creo que está compartida incluso hasta por las propias acciones de gobierno, es determinante volver a aplicar técnicas de silvicultura, de agricultura, de ganadería extensiva, de agricultura. Es decir, hay que volver a hacer muchos usos tradicionales del territorio que no se han hecho. Y no se han hecho precisamente por la progresiva despoblación. Por eso decíamos que la despoblación, creo que el lema de la campaña era la despoblación es la llama que quema nuestros montes, precisamente porque ese abandono de la acción humana que mantenía el monte como un elemento también de recursos, pues es lo que está perjudicando, lo que hace que se acumule una carga de fuego que muchas veces va a ser incapaz de sofocarse con los medios habituales de extinción, y que es mucho más eficaz prevenir, es mucho más eficaz volver a fomentar acciones de silvicultura, de ganadería extensiva, de agricultura. Hay proyectos muy bonitos, por ejemplo uno en Extremadura que se llama Mosaico y se llama precisamente Mosaico porque dice que lo que hay que recuperar son esa imbricación entre los montes y los cultivos, que es los que nos confieren esos paisajes de mosaico. Pero bueno, en cualquier caso que es importante volver a trabajar el monte como se trabajaba, obviamente con los medios actuales, pero que creo que la despoblación es el principal riesgo que tienen los montes. Ha habido cambio climático aquí, pero también ha habido cambio climático en Europa, y España ha sufrido con muchísima más intensidad los incendios, y es probablemente, casi con toda seguridad, debido a que aquí el monte está en proceso de abandono de la presencia humana de los cultivos, y eso es probablemente lo que haya que intentar corregir a corto plazo, ¿no? Vimos imágenes, en este caso, de muchos municipios, especialmente turolenses, pero también de todo Aragón, que formaban parte de esa concentración, de esa reivindicación que ustedes también nos hacían llegar a la prensa. Bien, últimos minutos, señor Guitarte, simplemente a partir de ahora, ¿no? Y conociendo un poquito el punto de partida, ya que las ayudas al funcionamiento están. ¿Cuáles son los pasos que va a llevar Teruel Existe? Toca ahora negociación, tienen ustedes en agenda más reuniones, ¿se pueden contar, no se pueden contar, hasta donde usted pueda? Sí, bueno, digamos, lo que se ha producido es el anuncio de que se van a implantar las ayudas al funcionamiento. Se ha conocido también un pequeño borrador de posibles medidas. Nosotros ya hemos trasladado, digamos, cómo entendíamos que deberían ir al alza esas medidas que se proponen, con objeto de que las ayudas tengan realmente una virtualidad para cuál es su objetivo, ¿no? Que es el de asentar población, el de crear empleo, el de aumentar la actividad económica. A partir de ahora se iniciará también el proceso de negociación de los presupuestos, y ahí vamos a exponer todas nuestras medidas. Vamos a exigir que obviamente todos los acuerdos que devienen de la investidura tengan consignación presupuestaria, también otros acuerdos que venían de acuerdos parlamentarios durante la legislatura, y estamos proponiendo uno que sabemos que no depende solo del gobierno central, que también va a depender del gobierno de Aragón, y es que el FITE, que como sabéis tiene una consignación de 60 millones desde el año 2005, como mínimo actualice el IPC a la fecha en la que estamos. Esa actualización de IPC supondría que el FITE, los 60 millones del año 2005 son ahora 85. Entonces, como mínimo, para mantener la adquisición presupuestaria el valor presupuestario de esa inversión, habría que subirlo a 85. Nosotros decimos, vamos a proponer al gobierno que lo suba a 100. Parece que por el gobierno no habría excesivo problema si el gobierno de Aragón, que pone el otro 50%, quiere. Entonces ahí está la pelota, o sea, que el gobierno de Aragón quiera también, pero digo, es tan de sentido común que estrictamente solo por la subida del IPC, los 60 millones de aquel año serían ahora 85. Entonces yo creo que si queremos mantener ese compromiso del FITE, que el FITE no sale sino en sustitución de fondos de cohesión territorial a los que la provincia de Teruel no pudo llegar ni a esos fondos ni al objetivo 1, precisamente porque las estadísticas camuflaban su situación real económica al computarse al nivel de todo Aragón. Pues si queremos mantener esa capacidad de acción, como mínimo hay que actualizar el IPC, y actualizarlo un poquito más sería subirlo a 100, y ahí pedimos la colaboración sincera del gobierno de Aragón para que eso se produzca, ¿no?
Tomás Guitarte, diputado por Teruel Existe, gracias por su tiempo con nosotros. Bueno, pues gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias. Estos son los pasos que ahora pues van a trasladar también, en este caso, desde el Congreso de los Diputados. Nosotros dejamos aquí la actualidad. Seguimos en pues tan solo un breve tiempo con más contenidos.